Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Excelente. Espero que les esté yendo muy bien con este curso de instalación de split. Ahora vamos a explicar el procedimiento de presurización de las cañerías. Nosotros, una vez que realicemos el pestañeado flare, hayamos hecho un montaje del aire acondicionado y la conexión entre la unidad interior y la exterior, tenemos que chequear que esas conexiones no tengan pérdidas. Lo apropiado que se debe hacer es introducir presión con nitrógeno para corroborar o chequear que no tengamos fugas en ese pestañeado flare que hicimos nosotros. Es un error grandísimo el comprobar fugas con otro gas o con otra cosa. Nosotros lo debemos hacer con nitrógeno. El nitrógeno es un gas seco, inerte, que no reacciona químicamente con ningún compuesto que tengamos dentro del aire acondicionado y con ningún componente. Por eso debemos utilizar el nitrógeno. También el nitrógeno tiene la particularidad que no cambia su presión ante los cambios de temperatura. Si bien lo hace, lo puede hacer de una muy pequeña manera que no nos va a afectar a nosotros a la hora de hacer una lectura en nuestros manómetros. Entonces, recordemos que el tubo de nitrógeno por sí mismo no nos va a servir para poder introducir la presión adentro del aire. Es necesario tener un regulador el cual nos va a permitir regular la presión de salida del nitrógeno a la presión que nosotros querramos. Este regulador va colocado en la válvula del tubo de nitrógeno. Hay que ajustarla. ¿Y cómo se utiliza esto? Esta válvula siempre debe permanecer cerrada. Y en el regulador vamos a ver que tenemos una perilla que va a ser la que nos esté regulando la presión de salida. ¿Cómo hacemos nosotros la lectura en estos relojes? El reloj o el manómetro del lado derecho es el que nos va a indicar la carga del cilindro, o sea, cuánta presión tiene este cilindro. Y el manómetro del lado izquierdo nos va a marcar la presión que nosotros querramos incorporar al sistema. Vamos a abrir la válvula, ahí está, y vamos a ver que la presión del cilindro es de aproximadamente 120 bars. Pero vemos que el del lado izquierdo no se ha movido en absoluto, porque hasta que nosotros no empecemos a girar el vástago del regulador, no va a salir por este acople el nitrógeno. Vamos a verlo de costado. Ahora, para poder introducir nitrógeno es necesario que este esté flojo. Fíjense en que esto está flojo. Vamos a ver al otro que tenemos acá en el cilindro grande, que el regulador tenemos este que está flojo, que es lo que nos indica la presión de salida. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo aumentó la presión en el manifold, que nos indica la presión que tenemos en el cilindro. Y en el del lado izquierdo, al estar flojo el regulador, no nos va a marcar ninguna presión. Pero si nosotros empezamos a apretar,
vamos a ver cómo va a empezar a salir nitrógeno por acá. ¿Se siente? Yo ahora voy a cerrarlo con el dedito y vamos a ver cómo la aguja empieza a subir marcando una presión. Pero si yo lo libero va a salir, ¿no? ¿Verdad? Entonces de esta forma nosotros vamos a poder introducir el nitrógeno en el aire acondicionado. Repasamos. Vamos a descargar el regulador. Esa presión que tiene ahí ahora va a evacuar toda. Excelente. El regulador es esta pieza de bronce que está enroscada o incorporada a la válvula del tubo de nitrógeno. Nosotros vamos a tener un tubo de nitrógeno más pequeño que el que tenemos allá. Eso es como para tener en el taller. El grande tiene aproximadamente 8 metros cúbicos de capacidad. Y el que tenemos acá, es de 1 metro cúbico, el que le recomendamos para poder hacer las instalaciones. Entonces decíamos, vamos a cerrar que lo habíamos dejado abierto. Para poder utilizar el nitrógeno es necesario incorporarle este regulador que va atornillado a la válvula. Recordemos, vamos a ver las diferencias entre este regulador y el que tenemos en el tubo grande. Vamos a ver que este regulador tiene una presión de salida máxima de 25 bars y el que tenemos allá vamos a ver que tiene una presión de salida máxima de 70 bar. ¿Por qué? Porque este es el apropiado para trabajar con R410. La presión que vamos a tener que introducir nosotros es de 400 psi. Este manómetro nos marca de un lado los kilogramos fuerzas en presión y abajo en libras o psi, que son libras por pulgadas cuadradas. Vamos a ver que en este manómetro el 0, el 100, el 200 va a corresponder a la escala de psi y del lado de arriba 0, 10, 20, 30 corresponde a lo que son kilogramos. Pero en el del lado derecho, vamos a ver que solo nos va a marcar en bar, porque es una medida que ya se utiliza estándar. La presión de carga, cuando ustedes vayan a cargar el cilindro, va a ser máxima de 150. Nunca en ninguna casa de carga de nitrógeno o de oxígeno les van a cargar más de 150 porque es la presión estándar. Volvemos a nuestro pequeño tubo de nitrógeno. Y vamos a ver que entonces tenía una presión de hasta 25 bar. Es porque no está diseñado o no se podría utilizar para trabajar con R410. A la hora de comprar un tubo de nitrógeno con su regulador, habíamos visto en otro video que tenía que ser un regulador para alta presión o para R410. Una vez que está instalado, que lo tenemos conectado, abrimos la válvula. Y cuando tenemos presión en el lado derecho nos está indicando que hay 120 bar de presión en este cilindro. Ahí ya estaría habilitado para empezar a introducir presión en el aire acondicionado. Recordemos que la presión de prueba para corroborar y chequear fugas en el aire tiene que ser de 400 psi. Por eso este manómetro, este regulador, es apropiado porque supera con creces ese rango de presión. Bien, recordemos que la manguera amarilla, como es la manguera de servicio, tendrá que ir conectada a la bomba de vacío o al tubo de nitrógeno. En este caso, la conectamos al tubo de nitrógeno. Yo en este tubo tengo una manguera de servicio amarilla, un poco más larga para poder facilitar a la hora de tener que hacer acá en el salón las pruebas, tener más distancia. Los manifold vienen con mangueras de 90 centímetros,
pero si uno quisiera comprar más largas, hay hasta de 1,5 metros, que sería bueno porque muchas veces tenemos que tener la unidad exterior elevada y no podemos subir el tubo de nitrógeno tan alto. Entonces tener mangueras largas nos va a permitir tener mejor acceso y que sea más fácil. Bien, habíamos dicho que la manguera amarilla tenía que ir al tubo de nitrógeno o a la bomba de vacío. Si nosotros vamos a medir alta presión, tenemos que utilizar la manguera roja del manifold rojo, que es el que nos mide la alta presión. Cuando realicemos vacío, si nuestro manifold en su escala también posee para medir vacío como este, podemos conservar la manguera roja. Pero si no posee para medir vacío en la manguera roja, tendremos que quitar la manguera roja del aire y colocar la manguera azul. Nosotros en esta prueba lo vamos a hacer de esa manera porque es lo más normal. Pero primero que tenemos que hacer es sacar el tapón que posee el aire acondicionado para realizar el servicio. Desconectamos la manguera roja y la vamos a conectar en el aire acondicionado. Recuerden que este tipo de accesos no es necesario apretarlos con toda nuestra fuerza porque puede ser contraproducente y podemos llegar a dañar el óvulo que se encuentra dentro. Vamos a ver el óvulo. Vamos a ver cómo es el óvulo que podemos encontrarnos ahí adentro. Para eso se necesita un extractor de óvulos. Este tipo de óvulos es similar al que nos vamos a encontrar en el auto o en la moto. Fíjense en este cómo está, de las prácticas que realizamos, cómo está dobladito, como dañado. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Siempre es bueno tener este tipo de dispositivos reservados en algún sitio. Nosotros lo tenemos aquí en nuestra caja de herramientas. Acá está. Lo tenemos en un blistercito. Acá tenemos uno. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Como uno tiene la puntita que está doblada y el otro, este es el que sacamos, ¿ven? Que tiene esa puntita doblada. Eso indicaría de que puede llegar a perder una vez que realizamos el servicio. Y vamos a colocar este. Este lo vamos a reservar en un costado para mostrarlo luego en clase a los alumnos. Y se coloca de la misma manera. Lo volvemos a poner ahí. Y con el mismo extractor lo volvemos a enroscar. Esto no se tiene que apretar con toda nuestra fuerza, ya que se puede dañar. Ahí se observa. Recordemos que las mangueras poseen dos extremos, un extremo que es el que queda conectado en el cuerpo del manifold y el otro extremo que va al aire acondicionado. ¿Cuál es el que tiene que ir al aire acondicionado? Fíjense que la manguera tiene un empujador que es el que va a empujar el óvulo. Del otro lado la manguera no va a poseer ese empujador. Es muy fácil confundirse, pero es sencillo de resolver si uno mira simplemente en el extremo de la manguera. El extremo que posee el empujador es el que va en el aire acondicionado.
lo tienen tanto la roja como la amarilla como la azul, todas. Bien, ahora sí, vamos a volver a conectar para realizar la presurización. Es común o les puede llegar a suceder que el aire acondicionado de fábrica venga con el óvulo o mal colocado o con algún deterioro. Así que esténse atentos y la prueba de presurización nos va a servir también para chequear que el óvulo esté en buen estado. Una vez que tenemos conectada la manguera amarilla, el manifold permanecerá cerrado. Vamos a abrir la válvula del tubo de nitrógeno y ahora vamos a introducir presión. Es recomendable realizarlo en dos etapas. Primero, empezar a introducir presión. Vamos a ver cómo ahora va a empezar a levantarla, la presión, hasta 200 psi. Y vamos a abrir el manifold. ¿Por qué acá todavía no me marca presión? Recordemos que esta aguja me está marcando la presión que yo tengo en esta manguera. Y si esta manguera está conectada a un lugar donde no tiene presión, me va a marcar 0, como está marcando ahora. Al abrir, voy a introducir la presión de la manguera amarilla que está viniendo desde el tubo de nitrógeno. Viene del tubo de nitrógeno, ahí dentro de esa manguera amarilla tenemos 200 psi de presión, pero permanece hasta acá. Si yo no abro esto y no abro esto, la presión no va ni para acá ni para acá. Esto es con todos los tipos de manómetros. Los que tienen el acceso de costado es exactamente lo mismo. Vamos a abrir para empezar a introducir presión dentro de las cañerías. Y vamos a ver cómo ahí empezó a elevar la presión. En esta primera etapa es donde nosotros vamos a hacer una primera comprobación. Recordemos que lo tenemos que realizar simplemente con agua y detergente. No es necesario otro tipo de instrumentos para buscar las fugas con nitrógeno. Hay que comprobar que no tengamos burbujeo. 200 psi es la mitad de presión que el aire acondicionado necesitaría para corroborar efectivamente que no tengamos fugas. Acá no hay fugas. Vamos a la unidad exterior. Ahí me pareció ver un burbujeo, vamos a corroborar. No, simplemente era el detergente que se había secado y las burbujitas se explotaron solitas. Excelente, acá no tenemos fugas en absoluto. Vamos a secar y vamos a seguir introduciendo presión hasta llegar a las 400 psi. Si se pone duro el regulador, démosle con un poco de fuerza hasta llegar a la presión que deseamos. Tenemos casi las 400. Vamos a ver que en el manifold también nos va a figurar la presión que tenemos dentro del equipo. Y ya con el doble de presión que antes, volvemos a comprobar fugas. Esta doble comprobación nos servirá para evitar derrochar nitrógeno, ya que si tenemos una fuga teniendo 200 psi, no tendríamos que seguir introduciendo nitrógeno, solucionaríamos esa fuga y ahorraríamos un poco de nitrógeno para presurizar. Excelente. Acá no tenemos fuga de ningún tipo. Ahora vamos a cerrar la manguera roja. Vamos a cerrar el acceso al tubo de nitrógeno. Este no conviene aflojarlo todavía, ya que tiene 400 psi de presión acá. Debemos esperar a liberar la presión para poder aflojar.
Pero lo que quiero hacer ahora es corroborar el óvulo a ver si tiene alguna fuga. A la hora de sacar la manguera de acá, recordemos que tenemos 400 psi de presión, pero es de nitrógeno, así que no vamos a correr riesgo de dañarnos. Lo tenemos que hacer en un movimiento rápido. Muy bien. Como acá tenemos un poquito de detergente, vamos a aprovecharlo y vamos a poner en el óvulo. No hay burbujeo. Ahora aquí tenemos que ser muy precavidos para evitar de que ese detergente se meta en el sistema. Secamos y simplemente apretando el óvulo con la mano vamos a, bueno, en este caso nos vamos a valer de ayuda porque está con mucha presión adentro. Ahí está. Para evitar que se meta ese pequeño detergente que había quedado. Volvemos a poner la manguera. Y ahora vamos a liberar el nitrógeno que tenemos dentro del equipo. Perdón. Una vez liberado todo el nitrógeno, vamos a poder desconectar la manguera amarilla del tubo de nitrógeno, colocarla en la bomba de vacío y cambiar la manguera roja por la manguera azul. Muy bien. Es importante liberar el nitrógeno ahora y no una vez que tengamos la bomba de vacío. Si no, podremos dañar la bomba de vacío. Desconectamos la manguera roja y la conectamos en el cuerpo del manifold para evitar que se contamine con alguna suciedad. Lo que ahora vamos a ver es el procedimiento de vacío. Recordemos que dentro de las cañerías que nosotros hayamos instalado vamos a tener aire y humedad. La humedad son microscópicas gotitas de agua que andan flotando en el ambiente. Esa humedad, al entrar en contacto con el aceite del aire acondicionado, se va a descomponer en dos cosas, que es un ácido y un alcohol. Ese ácido es totalmente perjudicial para el bobinado del motocompresor de nuestro aire. Por eso los fabricantes de los aires acondicionados nos piden que al momento de hacer una instalación le realicemos el procedimiento de vacío con una bomba de vacío. No estaría apropiado ni bien realizar el vacío con cualquier otra cosa u otro método que no sea una bomba de vacío. Si alguno en algún momento me llega a preguntar si no es con una bomba de vacío, ¿con qué le puedo realizar? Creo que no entendió lo claro que he sido hasta este momento. No se puede realizar con ninguna otra cosa que no sea una bomba de vacío. ¿Por qué? Es muy simple. Lo indica el manual de instrucciones del fabricante del aire acondicionado. Pero técnicamente tenemos que saber que este artefacto ha sido diseñado y fabricado para realizar vacío. Cualquier otra cosa que no haya sido diseñada para realizar este procedimiento no es la herramienta o el elemento apropiado. Así que tengamos en cuenta, a la hora de comprar una bomba de vacío, también la capacidad de ella. En el apartado de herramientas habíamos visto que la capacidad tendría que ser de 130 litros para arriba. El cuidado de la bomba de vacío va a conllevar o va a estar basado en el cambio de aceite que le realicemos. Nosotros tendríamos que cambiarle el aceite a nuestra bomba de vacío luego de 5 o 6 instalaciones que hayamos hecho. Cada bomba de vacío tiene una cantidad de aceite específica dependiendo de marca y modelo, pero el uso va a ser el mismo. O sea que cada 5 o 6
servicios que hagamos o instalaciones, es menester cambiarle el aceite para garantizar la calidad del vacío que realicemos y también para que la vida útil de la bomba sea lo más longeva posible. Muy bien. Una vez que ya le realizamos la presurización con nitrógeno, vamos a proceder a realizar el vacío del sistema. Recordemos que la manguera amarilla tiene que ir colocada o al tubo de nitrógeno o a la bomba de vacío. En este caso, la bomba que nosotros tenemos es de la marca Dosivac, el modelo DBR2. Este tipo de bombas tienen dos accesos, uno que va a ser de 3 octavos y uno de 1/4. Es el de 1/4 el que nosotros vamos a utilizar. Nos vamos a dar cuenta por el tamaño de la conexión. Ahí va a ir la manguera amarilla. Recordemos, vamos a volver para atrás, que la manguera tiene dos extremos. El extremo que siempre hay que utilizar es el extremo que tiene el empujador. También observemos que el extremo a utilizar siempre va a ser el lado que está curvo. El lado que es recto queda puesto en el manifold. Bien, no hay que apretar esto muy fuertemente porque lo podemos dañar. Como vamos a realizar vacío, tendríamos que utilizar el manifold de baja. ¿Observaron cómo bajó la aguja un poquitito? Eso es porque cuando nosotros utilizamos el manómetro y luego de utilizarlo del servicio de la instalación, lo volvemos a colocar, quedan restos de refrigerante en la manguera y elevan un poquito la presión. Eso es muy bueno, ya que evita que entre aire y humedad a nuestra manguera, manteniendo nuestra manguera limpita. Vamos a colocar bien. El procedimiento para encender la bomba de vacío va a ser el siguiente. El manifold tiene que estar cerrado. Para ahí abre, para allá cierra, como lo dice acá la etiquetita. Cerrado para aquel lado, abierto para este lado. Esta bomba de vacío tiene un taponcito que se llama gas ballast. El fabricante nos indica que debemos abrir una vueltita para el encendido de esta bomba. Como esta tapita posee un agujerito en un costado, vamos a ver si se llega a apreciar, ahí, ese agujerito, cuando la bomba enciende, vamos a ver de que sale un chorrito de aceite. Por eso es importante tener un trapito y taparlo. En este caso no lo vamos a tapar porque quiero que ustedes vean al momento de encender cómo escupe un chorrito de aceite. Y se enciende la bomba de este lado de atrás, tiene la tecla de encendido. A ver. ¿Vieron cómo cayó un poquitito de aceite por ahí? Ahí está. Cerramos el gas ballast una vez encendido. Recordemos que mientras permanezca la llave cerrada no vamos a tener acceso a la manguera amarilla. Ahora vamos a abrir y vamos a ver cómo la aguja va a empezar a bajar hasta llegar a las 30 pulgadas de mercurio. Recordemos que hay que realizar una comprobación de hermeticidad del sistema con el vacío. Luego de transcurrido el tiempo de vacío, vamos a cerrar el acceso y vamos a esperar 5 minutos con la bomba encendida.
Pasados los 5 minutos, volveremos a abrir el acceso y escucharemos si la bomba de vacío cambia el ruido que está haciendo. También podemos darnos cuenta si la aguja ha subido de las 30 pulgadas de mercurio. Entonces seguiremos teniendo una fuga en el sistema. Si la aguja, luego de los 5 minutos de tener el acceso cerrado, permanece en el mismo lugar, es indicativo de que no hay fugas. Pero de todos modos, ahora al abrir este acceso, vamos a escuchar cómo la bomba de vacío cambia el ruido si es que tuviera una fuga. La bomba no ha cambiado el ruido en absoluto. Pero ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrar de nuevo el acceso. Vamos a permitir que ingrese un poco de aire adentro del sistema, elevando muy poquitito la presión. ¿Vieron cómo se ha movido la aguja muy poquitito? Esto estaría simulando de que seguimos teniendo una fuga en alguna de las conexiones. La aguja se ha movido apenitas y vamos a abrir de nuevo el acceso y vamos a escuchar cómo la bomba cambia el ruido. Eso nos indica de que la bomba está sacando el aire que ha entrado en el momento en que nosotros intencionalmente abrimos el acceso. Esto sería una forma de comprobación más de hermeticidad aparte de la presurización. Transcurrido el tiempo de vacío, debemos cerrar el acceso, abrir el gas balas en este tipo de bombas durante 5 minutos más y luego apagarlas. Desconectar la manguera amarilla, volverla a conectar en su lugar.